otras personas terminan tomando partido o ayudando a una persona de las dos porque escuchamos nada más una versión y terminamos siendo imparciales en la forma de atender y de ayudar. Y entonces nos metemos en un problemota porque luego la otra persona dice, no, pero tú estás siendo injusto. No, pero ¿y por qué te metiste? ¿O qué tal cuando tomamos el compromiso de ayudar o de involucrarnos en un servicio, no sé, así como el servicio en la iglesia o ayudar a otros amigos y no consultamos al Señor y terminamos envueltos en un chorro de problemas y de estrés? Pero como ya nos metimos, ya nos amolamos ahora, porque ahora no estamos cumpliendo nuestra palabra y estamos súper estresados. Miren, hace poquito me tocó escuchar un caso de un jovencito que termina siendo detenido por la policía cuando él fue a visitar a un familiar, pero que él iba a visitar constantemente. Resulta que este familiar era parte de un grupo delictivo de la ciudad. Y el día que la policía llega al domicilio, este jovencito estaba de visita de su familiar. ¿Pero qué creen que hizo la policía? Se lo llevó. Ahora, ¿se merecía que se lo llevaran? ¿Cuántos creen que merecían que se lo llevaran? Él nada más llegó de visita. A ver, ¿cuántos creen que se lo deberían de haber llevado simplemente por estar en el lugar de los hechos? Le tocó el mal momento, a la mala hora. ¿Y cuántos dicen no se lo debieron de haber llevado? Ay, qué lindo corazón tienen. El problema es que habían metralletas, había droga, habían un chorro de cosas y él constantemente las veía y guardaba. Ahora voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos creen que se lo debieron de haber llevado? Ahora, ¿cuántos creen que no se lo debieron de haber llevado? ¿Se dan cuenta cómo nuestra perspectiva cambia solamente porque nos damos cuenta cómo estuvo la... ¿Se dan cuenta? Entonces, iglesia, es tan importante que nos demos cuenta, en este caso, si una persona se entera de una situación y no lo dices, eres cómplice. Y si una persona te vino y te contó cosas, lo mejor es que no escucháramos. Pero en el momento que la escuchas con el cafecito cruzado de pie, vi que hizo. ¿A poco? Entonces, en ese momento ya te volviste cómplice y ya te metiste en el problema. El que se mete, se aguanta. Entonces, lo mejor sería no involucrarnos en ciertas cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, el que no se arriesga en la vida, no gana. ¿Cuántos están de acuerdo? El que no se arriesga en la vida, no gana. Y el peor riesgo que puedes tomar es no arriesgarte nunca. ¿Por qué? Porque en la vida vas a tener retos. Si tú quieres que todo en la vida sea súper cómodo, pues hermano, la verdad es que así no funciona. Tienes que en algún momento arriesgarte a perder tu comodidad, arriesgarte a tomar retos en la vida para que puedas salir adelante y lograr cosas. ¿Están de acuerdo? Más o menos. Pero sabes, muchos de los riesgos que nosotros tomamos y no nos terminamos dando cuenta son los riesgos financieros. Y hay personas que empiezan a involucrarse en los riesgos financieros, no sé, en comprar un vehículo a crédito, en comprar un emprendimiento. Alguien ha pedido un crédito para empezar un negocio y te lanzas con el negocio y te lanzas con la compra del vehículo y en algún momento las cosas no suceden bien. Y uno empieza así a decirle al Señor, ay Señor, pero ¿por qué no obraste a mi favor? Pero la pregunta es, ¿los riesgos que asumiste, los asumiste por tu propia cuenta o consultaste al Señor? Muchas veces nosotros no consultamos al Señor y nos lanzamos. Y luego alguien nos aplaude. A ver, todas las esposas que le aplauden a los esposos pueden hacerlo ahorita. Dice, te lo digo. Qué feo se siente cuando te aplauden el te lo dije, ¿a poco no? Una, porque te das cuenta que ya te habían dado un anuncio, ya te habían dado un aviso y no escuchaste. Y luego sigues en el problema porque ni te están ayudando para nada.
Pero qué lindo es cuando una persona no llega y te aplaude el te lo dije, sino que verdaderamente llega y te dice, oye, ¿podría darte un consejo para que no vuelvas a tomar un riesgo que no debieras de tomar? Esta semana yo recibí una llamada de una persona muy cercana y me dijo, tengo que decirte que yo he visto que has estado tomando decisiones no muy correctas. Y ya es tiempo que cambies tu forma de vivir y que empieces a caminar correctamente. A la mecha. Eh, eh, yo estoy seguro que cuando alguien quiere dar una crítica, lo más lindo que puede hacer es que te lo digan de manera más linda, ¿no? Más bonita. Si ya de por sí el aplauso te lo dije, o estás mal y que te arrepientas y cambies, pues uno como que se siente feo. Yo no sé cuántos les ha pasado que alguien viene por querer ayudarte y te dice un poquito feo las cosas y tienes un chorro de ganas de contestarle. Yo lo que hice esta semana, me quedé callado, tenía mucho que decir para tratar de justificarme, pero pude ver que esa persona lo que quería realmente era ayudarme. No me entiende en su totalidad por el tipo de compromisos que en algún momento me toca asumir, el tipo de responsabilidades, pero un poquito de la historia es que el año 2024 yo tuve que tomar varios retos bien importantes. Uno de ellos fue el concierto de Montesanto que tuvimos que sacar adelante en diciembre, pero desde junio a mí yo había recibido la confirmación, ya teníamos el contrato, pero más o menos como por septiembre hubo la necesidad de apoyar entre el grupo de pastores a la venida de un evangelista de Inglaterra. Y yo estuve orando al Señor, Señor, yo ya estoy trabajando en el otro proyecto. Y el Señor me dijo, sí, ahorita tú no te vas a involucrar en ese proyecto. Pero cuando voy a la reunión de planeación mensual de la organización de pastores de la ciudad, todos votan para que yo sea el que lo dirija. Todos, todos. O sea, fue un voto unánime, porque generalmente a mí me toca organizar los eventos. Yo ya sabía lo que el Señor me había dicho, pero dije, oye, pero en la multitud de los consejos está la sabiduría. Tal vez lo que yo no quiero es trabajar, ¿verdad? Tal vez lo que yo quiero ahorita es que otro, yo siempre lo hago ahora que otro, y tal vez no fue el Señor. Hermanos, sí había sido el Señor. Todos los demás no querían trabajar, esa es la cosa, sino que me tocó a mí y yo me vi envuelto en un tema de estrés tan fuerte, en una presión tan complicada, que después, me acuerdo tan clarito el 16 de diciembre del 2024, cuando tomé un avión para irme de vacaciones, yo dije, Señor, ¿cuáles fueron todos los daños colaterales de todo lo que pasó? Y en el 2025 yo empecé a tener problemas con mi salud por no poner atención a la dirección del Señor. Entonces, digamos que en esta semana me la aplaudieron así, te lo dije, solo que no de la forma que uno espera en algún momento, ¿verdad? Mira, tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto. Está hablando de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el pueblo dice que tu Señor no haces lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Mira el versículo 18. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, ¿qué? Versículo 20. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus... Hermano, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus acciones en este tiempo de tu vida que verdaderamente Dios te ha pedido que hagas? ¿Y cuáles son las decisiones en lo que te has involucrado en tu vida que han sido por tu propia decisión? Y luego le echamos la culpa al Señor de que Él no nos ayuda. No es que el Señor no nos ayude, es que estamos avanzando en una dirección que el Señor no nos ha llamado. ¿Qué pasó con Pedro cuando caminó en las aguas, según Mateo 14 del 22 al 24? ¿Qué es lo que hizo Pedro para caminar en el agua? Le preguntó al Señor, Señor, si eres tú, ¿puedo ir? ¿Y se lanzó él inmediatamente o esperó a la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ven. Entonces Pedro se baja de la balsa y dijo, en tu palabra, Señor. Hermanos,
lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en nuestra vida es que nosotros por nuestro sentido común a veces tomamos decisiones que no son las más sabias de nuestras vidas, pero debiéramos de estar caminando en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó con Moisés cuando libertó al pueblo? ¿Tuvo complicaciones Moisés o no tuvo complicaciones? Pues nada más 9 plaguitas que hubieron ahí. Claro que hay complicaciones cuando el Señor nos llama a servir, por supuesto que hay complicaciones, pero lo importante es que nosotros descansemos en que es el Señor. Quiero que leas, por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en un Dios que no vemos, pero sabemos que está con nosotros. Él no solamente pasó las plagas, sino que también enfrentó cruzar el mar, traer el maná del cielo. El Señor obró durante 40 años con él. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos que valorar cómo están nuestras decisiones? ¿Qué tanto estamos caminando conforme a la palabra del Señor? ¿Qué tanto estamos escuchando las críticas de las personas a nuestro alrededor? Quiero que leamos la proposición del mensaje. Debido a que a veces nos involucramos en asuntos que no nos corresponde participar y mucho menos juzgar, empezamos a tomar cargas y una vida cada día más estresante, sin enfocarnos en lo que debemos. Y cuando alguien nos hace una crítica constructiva, a veces de la mejor manera, nos molesta y nos genera conflicto. A ver, leamos la segunda parte. Debemos desarrollar nuestro sentido común en Dios, aceptando y analizando la crítica constructiva y tener claridad en la dirección de nuestras acciones en la sabiduría y voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es que tengamos el sentido común y poder aprender a escuchar primeramente la dirección del Señor, pero también a las personas a nuestro alrededor. Solamente que las personas a nuestro alrededor no deben de ser escuchadas subestimando lo que el Señor nos ha dicho, para que no les pase lo que me pasó a mí en el 24. ¿Están con acuerdo? Este es la segunda parte de este mensaje, el sentido común de Dios. Y quiero que recordemos, estamos en Hechos 23, del versículo 31. Y el domingo pasado, los que no pudieron venir a la primera parte, empezamos en este versículo 33 y vimos que el sentido común en Dios nos lleva a la seguridad y fortaleza para decidir, porque aprendemos a vivir lejos de nuestro sentido común. ¿Se acuerdan que hablamos que nuestro sentido común nos lleva a tomar decisiones? Pero cuando conocemos el sentido común del Señor, tomamos decisiones en paz. Mira, el versículo 31 cuenta la historia de que el Claudio Lisa, ¿se acuerdan? El comandante romano había mandado a Pablo con el gobernador Félix y lo mandó con ¿cuántos soldados? 470 soldados, que siempre dijimos que fue una exageración, bueno, desde mi perspectiva. Y dice que cuando los soldados iban en el camino, en Antípatris, que era un lugar ahí de descanso, 400 se regresan y solo 70 siguen a caballo para trasladar hasta Cesarea, a donde estaba el gobernador Félix, a Pablo. Y platicamos, ¿verdad? Que cómo es posible que los soldados hayan desobedecido la orden del comandante. ¿Por qué los 470 no llegaron hasta Cesarea? Y platicamos un poco acerca del sentido común de los soldados, pero qué importante es que nosotros podamos evaluar cuando es un sentido común correcto en el Señor o cuando realmente es nuestro sentido común. Y terminamos concluyendo el domingo pasado que el sentido común del hombre nos puede engañar, pero Dios nos ha dejado la promesa que por medio de su gracia nosotros tenemos acceso a tener el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a toda verdad y conocer el sentido común del Señor. Así es que vamos al punto número 2 del mensaje. El sentido común en Dios nos lleva a identificar en lo que sí debemos involucrarnos y en lo que no debemos involucrarnos. En este momento, el gobernador Félix ya tiene parado ahí a Pablo enfrente, y dice el versículo 33 de Hechos 23. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta que había mandado Claudio. El gobernador la leyó y después, miren la pregunta que le hace. Pongamos atención en la pregunta. Pablo, ¿de qué provincia romana eres para ser ciudadano romano? Tú dices que eres ciudadano romano. Bueno, ¿de qué provincia eres? Y él dijo, ¿de dónde? De Cilicia.
Cilicia es una pequeña isla abajo de Roma donde está Tarso. ¿Se acuerdan que él es Pablo de Tarso? Tarso es una pequeña comunidad de la isla de Cilicia que es parte de Italia. El caso es de que fue la única pregunta que el comandante, que el gobernador le hace, pero surge la pregunta, ¿por qué le hizo esa pregunta el gobernador a Pablo? Bueno, lo primero era si le correspondía al gobernador atender a Pablo, porque habían muchas regiones. Él era un gobernador de una pequeña región de todo lo que el César cuidaba. Todo el mundo conocido había sido conquistado por el César. Entonces, lo que tienen que saber un poquito es que el gobernador Félix era una persona de muy escasos recursos en su niñez, en su juventud. Y fue una persona que se fue involucrando en la política, pero era de esos de los que pensaba que el que no tranza no avanza. El gobernador Félix fue muy corrupto, fue una persona que estaba allí por el billete y por el poder. No por amor al imperio romano, definitivamente no fue por amor al imperio romano. Entonces díganme ustedes, ¿él quería trabajar para cuidar los intereses de los romanos? ¿Verdaderamente él estaba preocupado? No, él no estaba preocupado por Pablo. Él lo único que quería era saber si de verdad le competía atender el tema o mandarlo a otro lugar. Pues desde mi perspectiva no está tan mal, ¿verdad? ¿De verdad me compete atender este caso o no? Nosotros deberíamos de evaluar qué tantas nuestras decisiones día a día realmente nos competen o no. Qué tanto las decisiones en lo que tenemos que hacer es en lo que debiéramos de estar. Dice 1 Tesalonicenses 4:11, procuren vivir tranquilos y ocúpense de sus propias responsabilidades a trabajar con sus propias manos. Algo que nos toca ver en el día a día, no sé cuántos de ustedes, pero cuando hay gente que no tiene nada que hacer, el ocio los lleva a andar metidos en críticas, los lleva a andar metidos en chismes tal vez, o lo llevan, yo no sé qué pasa cuando alguien está desocupado, pero por algún motivo, caemos en los chismes o caemos en las conversaciones inadecuadas. Mira, es importantísimo, iglesia, que podamos identificar si verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido hacer. Ninguno de vosotros padezca o muera como homicida, muera como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, dice 1 Pedro 4:15. ¿Estamos involucrados en lo que debemos? A ver, ¿cuántos creen de ustedes que apoyar para hacer una obra de evangelismo por toda la ciudad, apoyando para que un evangelista de Inglaterra esté hablando con los gobernantes, hablando con Protección Civil, hablando con... ¿Cuántos creen que es algo necesario por la ciudad? Pues por supuesto que yo, pero no es algo que el Señor me había pedido a mí hacer. Y es el mismo tema, iglesia. Cuando Pablo iba en camino a Asia, el Señor le dijo, detente, tú no vas a ir a Asia a predicar. Muchas veces estamos envueltos en actividades y en responsabilidades porque parece ser algo bueno, pero tenemos que darnos cuenta. A veces hay personas que vienen a pedirnos ayuda, vienen a pedirnos consejo. Iglesia, yo no digo que no, pero primero preguntémosle al Señor. Ay, pastor, necesitamos ir a atender a una persona porque está poseída por un demonio. Permíteme, vamos a hablar al Señor si yo soy la persona que debe de ir. Ahí sí, ¿verdad? Porque por 5 poderosas razones oramos, ¿verdad? No, en todos los aspectos de la vida, ¿está de acuerdo conmigo? Tenemos que consultar al Señor. No debemos de meternos ni siquiera en los asuntos espirituales que no nos competen. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene y nos empieza a contar sus versiones, nos empieza a contar la situación, hablando en sentido negativo de la otra persona? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hasta que la otra persona esté, podemos platicar. No nos metamos en camisas de 11 varas. Mira, no nos corresponde a nosotros arreglar los problemas de todos. Meterse en pleitos ajenos es agarrar a un perro por las orejas, dice Proverbios 26:17. ¿Alguien ha agarrado un perro por las orejas?
Miren, a mí no me gustan los animales en la casa. Yo siempre he dicho que las bestias, todos los animales son bestias, así dice la Biblia, y deberían de estar en medio del campo, deberían de estar en otros, no en las casas. Pero bueno, ya es algo. Yo veo a mis hijitos que aman esas bestias peludas de cuatro patas que ladran y que no dejan dormir en las noches. Pero bueno, por amor a ellos, 2 veces he tenido que ir a comprar comida para el perro. No puede ser. Estoy en shock en mi vida por haber hecho eso, pero por amor a mis chamacos. Pero bueno, ahorita me puse a leer por qué es que un perro se pone así cuando le jalan las orejas. Tiene muchas terminaciones nerviosas. Sus oídos son muy importantes, pero aparte muchas de la circulación sanguínea, ellos se refrescan por sus orejas. Entonces cuando tú le jalas la oreja a un perro, le duele muchísimo. Es algo que va a reaccionar el perro de una forma muy agresiva. Diga, mejor no me meto. No nos metamos en situaciones que no nos corresponden, familia. Es más, ¿qué es lo que nosotros de verdad tenemos que hacer? Mira, dice, no vayas corriendo ante los tribunales para buscar justicia a otros. ¿Qué harás si a fin de cuentas desmienten tu versión porque no sabes todos los hechos, porque no sabes todo cómo está la cosa y te hacen pasar vergüenza? Es como el caso del jovencito que les contaba hace ratito. Si nada más conoces una parte, defiendes una, pero ya que conoces todo, puedes quedar en vergüenza. Y dice, cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de, a ver, un poquito más fuerte, te podrían acusar de, y nunca más recuperarás tu buena reputación. Qué importante es tener sentido común en el Señor. ¿Están de acuerdo? Aprendemos a identificar en dónde sí tenemos que meter las narices y en dónde no, ¿verdad? O como siempre decimos, no dar pasos sin guarache. Ahora, hermanos, hay un solo Dios, ¿están de acuerdo? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Buscar al Señor para que Él dirija nuestras vidas, ¿están de acuerdo? Él es el que nos va a dar la dirección del Padre. A Él es el que tenemos que buscar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con las personas con problemas a nuestro alrededor? Cuando las personas vienen y nos cuentan los problemas, ¿buscar que ellos dependan de nosotros o buscar que ellos busquen la dirección del faro del Señor? ¿Están de acuerdo? Nosotros, nuestra labor como pueblo de Cristo no es que las personas dependan de nosotros, es que las personas aprendan a depender del Señor. Cuando una persona está empezando a venir a los pies de Cristo, pues es importante ayudarle muchísimo, ¿verdad? Ellos no van a ser autosuficientes espiritualmente, pero cuando ya siguen pasando los años y la persona, oye, este consejo, oye, otro consejo, oye, hermano, ¿y tu relación con el Señor cómo está? Háblame, papá. Háblale, papá. Pues sí, está de acuerdo, porque ¿a poco el Señor va a dejar de hablarle a algunas personas? A ver, dile así, dale codito un poco fuerte para que despierte el que está a tu lado así. Y dile, oye, 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 despierta. El Señor quiere hablarte. ¿Están de acuerdo? Mira, quiero que leamos Proverbios 3:21. Dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, ¿por qué? Refrescarán tu alma, porque son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. ¿Te das cuenta cómo es llevar una vida escuchando la voz del Señor? Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Hermanos, algunos de ustedes saben, después de los problemas que tuve en el 24, en el 25 llegué a tener un problema de insomnio muy fuerte. Entonces cuando yo leía este proverbio dije, ay, sí. Creo que me he perdido el sentido común en el Señor y es tan importante aprender a saber que uno no es el que le tiene que resolver los problemas a todo el mundo. Uno tiene que buscar la dirección del Señor y el discernimiento entre lo que sí nos corresponde y lo que no nos corresponde y poder caminar seguros en nuestras vidas y a ver, ¿a quién le gusta dormir rico? ¿Cuántas veces? A ver, todos los que se durmieron ahorita en la prédica, no es cierto. Hermanos, yo sé que dormir y descansar es lo mejor que nos puede pasar, pero
Eso viene a causa de tener un sentido común en el Señor, a causa de escuchar su dirección en nuestras vidas. Mira, por favor, acción en lo que hemos escuchado. Hay mucha necesidad de resolución de problemas y muchas veces nos mantenemos en asuntos que no debemos de estar involucrados. Entonces, a guardar nuestras vidas. Nosotros no somos Dios para ayudar a todas las personas que nos rodean. Nosotros los debemos de guiar a que se encuentren con el Señor. ¿Están de acuerdo? La paz en medio de todo lo que vivimos es el fruto de caminar en el sentido común del Señor revelado a nuestras vidas. ¿Por qué? Por comunión personal. Iglesia, Mateo 6:6. Orarás a tu Padre en tu aposento, en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. ¿En dónde? Entonces, las desgracias en público es porque no ha habido comunión en secreto. Así es que, iglesia, si tú ves a una persona tropezando de nuevo con la misma piedra y de nuevo no hay una dependencia del Señor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Motivar a las personas, exhortar a las personas y que el Señor abra sus oídos del corazón para que esas personas puedan meterse a conocer la palabra. Claro, insisto, todos están en diferente nivel de madurez, estamos en diferente nivel de madurez en nuestras vidas y hay personas que definitivamente van a necesitar la dirección y el apoyo de cada uno de nosotros. A ver, leamos juntos. En el sentido común de Dios hay dirección en nuestras vidas para determinar en qué asuntos debemos servir al Señor, porque nosotros debemos de estar enfocados en hacer su voluntad, viviendo en la paz y en la bendición de los que viven en su dirección. ¿Cuántos quieren vivir así? Denle una ofrenda de palmas al Señor y dile: Señor, gracias porque te tengo. ¿Están de acuerdo? A ver, díselo: gracias porque te tengo, Señor. ¿Están de acuerdo? Punto número 3. El sentido común en Dios nos lleva a la imparcialidad y a la dialéctica. He estado escuchando a muchos filósofos modernos hablar de este término de la dialéctica y quisiera, antes de continuar en el mensaje, poder explicar qué es la dialéctica. La dialéctica es el estudio o el medio por el cual tú conoces la realidad, confrontando con argumentos tu perspectiva. Va de nuevo. Es el estudio y el análisis de tus pensamientos, buscando la confrontación o buscando el pensamiento opuesto de lo que tú crees, validando y buscando argumentos contrarios a lo que tú crees para poder cuestionarte a ti mismo. Eso es la dialéctica. O metacognición, ir más allá de lo que tú sabes. A ver, cuando tú te preguntas, ¿y por qué tengo que hacer lo que hago? Tú estás yendo más allá de tus propios pensamientos, que es lo que estoy tratando de llevar a cada uno de nosotros hoy. ¿Por qué estoy haciendo lo que, por qué mis acciones son así hoy? Eso es desarrollar, ir más allá de lo que tú piensas. Bueno, la dialéctica ahora es pensar en lo opuesto a lo que tú estás haciendo. ¿Por qué lo que tú estás haciendo estaría mal? Eso es cuando la crítica o los argumentos vienen: oye, hermano, eso que estás haciendo no es correcto. Bueno, pero antes de que te llegue la crítica, tú debes de pensar lo opuesto. Esa es la dialéctica. Y ustedes pueden investigar en la filosofía cómo poder vivir en un argumento de dialéctica todos tus pensamientos. Eso te lleva a ser mucho más inteligente de lo que cualquier persona es. Pero bueno, quiero que vayamos al versículo 35. Y dice, el gobernador Félix dice estas palabras. Versículo 35: yo mismo oiré tu caso, Pablo, cuando lleguen los que te acusan. Y luego el gobernador ordenó que pusieran a Pablo en la prisión del cuartel general de Herodes. Pues de perdida, Pablo ya no estuvo en un calabozo, ya estuvo en una prisión VIP, así bien chida. Fue lo único bueno que le pasó a Pablo, pero seguía detenido y sigue en prisión. Pero lo que me llama la atención es por qué el gobernador
O Pablo mismo levantó la mano y le dijo: oiga, escúcheme, yo soy romano y me están tratando de matar 40 desgraciados asesinos sin sueldo que me quieren matar. ¿Me podría usted escuchar? Porque estoy en la cárcel por una total injusticia. Yo no sé si Pablo en algún momento intentó, pero la Biblia no lo dice. Pero ¿por qué el gobernador en algún momento, oye, ¿por qué te quieren matar a ti? ¿Qué hiciste para que te mate, que quieran matar 40 personas? O una nación entera te quiere acabar. No, a él no le importó. Hasta que vengan los que te acusan, voy a escuchar tu caso. Di conmigo: imparcialidad. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser imparcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a todas las personas. Iglesia, esto es algo bien importante en nuestras vidas. No debemos de tomar partido cuando hay personas que nos empiezan a contar su situación, nos empiezan a tráeme a tu esposa y platicamos. Tráeme a tus papás y platicamos. ¿Están de acuerdo? Porque los jóvenes empiezan: no, es que mi mamá y es que mi papá. A ver, momento, hasta que vengan todos podemos platicar, porque entonces podemos conocer el cuadro completo. ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, una pregunta. Mira, la crítica constructiva es tan importante. Dice: la crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente o una joya de oro preciosa. A ver, ¿cuántos valoran que alguien venga y te diga: oye, creo que esto podrías mejorarlo, creo que esto no está muy bien? A ver, ¿cuántos valoran que alguien se acerque contigo y te dé una crítica constructiva? Hermano, valóralo mucho y siempre recuerda, cuando alguien se acerca para poder ayudarte, es una muestra de amor increíble. Yo pude reconocer que esa persona que me habló, tal vez no con lindas palabras, esa persona estaba tratando de cuidarme. Que se enoja uno en algún momento cuando te lo dicen feo, pero uno debe de aprender a reconocer cuando alguien está tratando de ayudarte. Ay, ese hermano que se cree, no, aprendamos a escuchar. ¿Están de acuerdo? Ahora, mira que dice: si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. ¿Te das cuenta lo importante que es permanecer en una iglesia donde hayan personas en Cristo que te puedan ayudar? No, 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 yo no me meto con nadie, pero que nadie se meta conmigo tampoco. No, por eso una iglesia, a ver, quiero decir una frase que creo que ha sido de mucha bendición esta semana para mi vida. Si Dios te trajo a esta congregación, es porque el Señor te quiere usar a través de esta congregación para bendecir esta ciudad. Y cuando alguien no se involucra en la obra que corresponde en la iglesia donde se congrega, pues algo como que está un poquito raro, ¿no? Si el Señor nos trae para que trabajemos como una familia en la fe en pro de la edificación y alguien no se quiere involucrar, pues como que está un poco extraño. Porque el Señor usa a su pueblo, no nada más a una porción del pueblo. Él da llamados a todo el pueblo. Y los que hemos tomado el seminario de dones, Él ha puesto dones operacionales en todos nosotros. Él derrama donde Él quiere y cuando Él quiere su espíritu para la manifestación de los dones del espíritu, cuando estamos involucrados e inmersos en la obra del Señor. Si aceptas la corrección, recibirás honra a su tiempo. Mira, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. ¿Cuántos hemos recibido adulaciones? Ay, qué bien haces lo que haces. Ay, no, pastor, qué mensaje. No, está bien, pero es más lindo cuando alguien, oye, repetiste mucho estas palabras. Oye, mi esposa viene y ella sí es franca, directa. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de Judas. A ver, ¿cuántos quieren besos de Judas? A ver, llegan: ay, ay, qué bien te ves. Y por detrás, ay, sí, yo te quiero mucho. Y luego, hermanos, es mejor una persona que llega y te dice las cosas y te pregunta y te cuestiona: oye, hermano, ¿y por qué estás actuando así?
Hermano, eso no es correcto. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuántos quieren una cita ahorita? Quiero que leamos este versículo todos juntos. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis, una, dos, tres. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué tenemos que caminar en temor? Porque Dios no es imparcial. Porque Dios nos va a tratar a todos igual. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en nuestras vidas? Que nosotros tratemos a los demás como queremos ser tratados nosotros. ¿Están de acuerdo? Esa es la regla de oro. Entonces, si nosotros estamos caminando en contra de la voluntad del Señor, pues atengámonos a las consecuencias. Por eso es tan fuerte también decir, escuchemos y vivamos bajo el temor del Señor. Amén. Yo voy a invitar a que te pongas de pie conmigo y quiero que vayamos leyendo la acción que tenemos que tomar. Seamos imparciales en todo asunto en que otras personas necesiten ayuda. ¿Están de acuerdo? A ver, repita conmigo, tengo que ser imparcial. Recibamos siempre la crítica constructiva, ya que es uno de los medios por los cuales Dios edifica nuestro sentido común. Así es que, a ver, ¿cuántos han recibido una crítica últimamente? Si esa crítica fue para buscar edificar tu vida, tienes que amar a esa persona y valorar esa amistad. Esa es una amistad verdadera. Por eso los papás hablan con los hijos y los hijos no les gusta, pero es que es el amor de los padres. ¿Cuántos papás dicen amén? Y muchas veces los hijos están tratando de ayudar a sus hermanos y el hermano se enoja, es que tú no eres mi papá para que me hables, pero lo que el hermano está queriendo hacer es bendecir. Saludos, hermanos que están aquí. A veces hay hermanos en la congregación que te están invitando, hermano, mira, creo que es importante. Ay, hermano, y tú, por favor, no me estés diciendo. Uy, uy, uy. Nuestro Dios nos ha llamado a tratar a los demás con la misma imparcialidad con la que Él nos ha tratado a nosotros. A ver, ¿cuántos hemos sentido que Dios ha sido injusto alguna vez? Jamás. ¿Están de acuerdo? Dios no ha sido injusto jamás. ¿Cuántos hemos recibido un trato lindo de parte del Señor? ¿Cuántos hemos recibido una palabra de bendición de parte del Señor? ¿Cuántos hemos recibido una palabra de exhortación de parte del Señor? Levanta tu mano si tú has recibido en algún momento, ya sea en una predicación, gloria al Señor. Así como Dios nos trata a nosotros, debemos de tratar a los demás. A ver, leamos juntos. En el sentido común de Dios, seremos imparciales para juzgar y atender las necesidades de las personas que nos rodean. Aprendamos a recibir la crítica constructiva para tratar a las personas con misericordia, como el Señor lo hace con nosotros. Dale una ofrenda de palmas al Señor y dile gracias, papá, porque por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí. Cuando Samuel lloraba por las malas acciones de Saúl como rey, el Señor le dijo, ve y busca un hijo de Isaí. Y caminó el profeta Samuel hasta que llegó a la casa de Isaí y le dijo, tráeme a tus hijos porque Dios ha elegido a uno de tus hijos por rey. Y cuenta la Biblia que en cuanto Samuel, vio a uno, al hijo mayor, empezaba con ese, me fue el nombre de, y dijo, él tiene que ser. Yo me lo imagino que era alto como Saúl, porque lo que más llamaba la atención de Saúl como rey fue que le sacaba una cabeza para arriba a todos. A mí me faltó una cabeza para alcanzar a todos, pero a él tenía una cabeza para arriba a todos. Y era fuerte, era un guerrero. Entonces él dijo, tiene que ser él. ¿Por qué? Porque juzgó a esa persona por sus apariencias. ¿Están de acuerdo? Lo identificó por sus apariencias. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor no ve las cosas de la manera que tú y yo las vemos. La gente juzga por apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Quién se iba a imaginar que un adolescente de 14 años era el que el Señor iba a escoger para ser de bendición a una nación entera? Iglesia, el Señor te ha escogido a ti para ser de bendición a esta ciudad.
El Señor te ha escogido a ti. El Señor ha puesto sus ojos sobre ti. El Señor te ha llamado, el Señor te ha bendecido, el Señor ha puesto su palabra y su dirección, pero muchas veces nos hemos apartado porque el sentido común de nuestra vida nos hace perder la brújula. Pero ¿cuántos de nosotros estamos listos para decirle, Señor, yo quiero empezar a caminar en tu dirección? ¿Cuántos tendríamos que decirle, Señor, yo hoy quiero evaluar mis acciones conforme a tu voluntad? Y yo quiero ser imparcial para darme cuenta cuántas personas me necesitan. A ver, familia, ¿cuántas veces se escuchan críticas a nuestros gobernantes y nos las tomamos sin haber ido a tomar un café con ellos para preguntarles cómo están? ¿Cuál es la versión de ellos? ¿Qué es lo que ellos están pasando? Familia, hay muchas personas que nos necesitan. No debemos de tomar partido por lo que escuchamos. Tenemos que orar y tener imparcialidad y misericordia, aun por los que estén mal, porque la iglesia es el medio que el Señor ha utilizado para traer luz y bendición a nuestra tierra. ¿Cuántos lo creen? Dile, aquí estoy, Señor. A ver, cierra tus ojos y dile, Señor, aquí está mi vida.